Atención, nuevo récord. Atención, nuevo récord. 27.001 nuevos casos. Ay, ay, ay. Son 217 nuevas muertes en 24 horas. Ahora vamos a desglosar ciudad por ciudad, provincia por provincia. Javito, dale. Bueno, Diego, el dato que más sorprende. Provincia de Buenos Aires, 14.004 casos. Solo la provincia de Buenos Aires. El AMBA, la ciudad de Buenos Aires, 2.934. Un poquitito más abajo ayer, pero de nuevo, cifras récord. Desde el fin de semana, solamente tenemos récord. Un día es nacional, otro es ayer fue en Ciudad de domingo. Buenos Aires. Hoy hay un número Ciudad. que preocupa, mirá la provincia de Buenos Aires, Javi. 14.004. Estamos hablando con... está Gustavo Poz en línea, ¿no? Intendente, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto hablarles. Gustavo, bueno, la verdad, preocupación. La provincia de Buenos Aires, hoy despierta, o en realidad en esta tarde, 14.004 casos. Ahora vamos a hablar de la situación de San Isidro en particular, pero son números que por lo menos a mí me generan, no sé, nerviosismo. Te lo pongo en estas palabras. Yo creo que hay que tomarlo con la seriedad del caso. Primero hay que cortar la circulación viral con el mayor esfuerzo posible, cumplir las restricciones que están fijando los gobiernos, manejarlas con el sentido común, cuidar la estructura productiva, dar trabajo, cuidar el trabajo, cuidar la educación. Pero eso depende de las conductas individuales de las personas. Ahí va. La situación es muy seria. Acá en San Isidro lo que se da es que nosotros llevamos una técnica desde siempre y no la abandonamos nunca de enorme cantidad de personas a hisopar. Acá hay 21 puntos. O sea, puntos hisopa mucho. Entre los públicos y los privados hay 21 puntos durante las 24 horas para poder hisopar a las personas. Bien. La siguiente cuestión es nosotros buscamos obtener enorme cantidad de positivos porque cuanto más se puede obtener positivos, antes se puede dirigir el hecho de poder aislarlos, de poder atenderlos si es necesario, de poder declarar la internación si fuese necesario. Claro. Cuanto antes se detecta la persona, menos esa persona está contagiando, más lo estamos cuidando. Intendente, voy a ser lo más directa posible. Para usted, ¿se debería volver a una fase 1, por lo menos por 2 o 3 semanas, como algunos infectólogos y especialistas le habrían dicho al gobierno que es la única forma para frenar este colapso, entre comillas, por decirlo de alguna manera? No, no se puede, no hay manera. No hay sociedad que responda a esto. Y aparte, lo peor que podemos hacer es parar la estructura productiva de una economía que de muchos gobiernos viene cayendo, que está en recesión. Gustavo, entonces, perdón, viene a colación porque tengo entendido que el gobernador quiere cerrar 15 días. Bueno, es lo que le han recomendado los infectólogos. Pero no la fase productiva. Ah, ok. No la fase productiva. Se está hablando de un cierre recreativo intenso. Yo no sé, Gustavo, si ustedes tienen la misma información. creo que todo tiene que ser con el sentido común. Y creo que además tiene que ser si los distritos responden y si estamos hablando de los comercios responden, si las industrias responden, si cada uno de los centros responden. Si responden a las demandas y a los protocolos que hay con las restricciones, no hay por qué cerrarlos. Ahora, si resulta que no responden y producen engrudos de gente que obviamente traen más riesgo sanitario, obviamente tienen que ser cerrados. Acá las conductas individuales y colectivas son las que van a parar o van a minorar la circulación viral de un tema que es lo suficientemente serio. Pero el esfuerzo que entiendo que se tiene que hacer es el de no cerrar la estructura productiva. Intendente, se habló mucho estos días y de hecho hubo un comunicado de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva que habla de una situación en el AMBA de una ocupación del 93% en promedio. Entendemos que San Isidro es un lugar donde hay también muchas clínicas privadas. Entonces lo que le quería preguntar es cómo es la situación en su distrito y qué medidas se pueden tomar para evitar el colapso. San Isidro, todo el sistema público es municipal. Son 3 hospitales, 14 centros de atención primaria. Las terapias intensivas de San Isidro están aceptables. Bien. Lo del sector privado... ¿Aceptable qué es? Perdón, aceptables dan al 80%, 80 y pico claro, por ciento. comparado con el 90 y pico, 100% que tiene las clínicas en la Ciudad de Buenos Aires privada, es un montón, hay un montón de espacio. Claro. Lo que no quita que nosotros vivimos la zozobra de ver la tendencia. Claro.
Entonces nos preocupa la tendencia y las conductas individuales y colectivas son las que le van a poner un freno a la cantidad de infectados y por ende a la cantidad de internados, a la cantidad de personas que requieran de ir a terapia intensiva. Y en definitiva, lo que hay que mirar mucho es la cantidad de muertes cada 100.000 habitantes, porque esa es la verdad de la estadística. Por ejemplo, en Uruguay es tremendo. Se disparó la cantidad de muertes. Que Uruguay el año pasado era como el ejemplo a seguir y hoy yo lo lamento mucho, tengo toda mi familia allá. Está muy preocupante la situación. Diego, ahí hay un dato en cuanto a la cantidad de muertes cada 100.000 habitantes, ¿no? Y si juntamos... Creo que no hay que buscar ejemplos en países que no pueden ser referencia del tema de lo de la Argentina, porque son países distintos con otro tipo de otra dinámica, otra dinámica que hacen sus máximos esfuerzos. La Argentina tiene que mirarse a mejorar a sí misma. Lo que nosotros tenemos que mejorar son las conductas de las personas. Esto ya no lo solucionan los gobiernos. La vacunación es una vacunación que sigue siendo escalonada, o sea, no paró de vacunarse en ninguno de los lugares. En este lugar estamos al 65% de lo que tenemos que llegar para cubrir todos los vulnerables y todos los trabajadores de la salud, teniendo en cuenta que los trabajadores de la salud, inicialmente en diciembre, un 40% se habían negado a vacunar. Entonces, si no para la vacunación y hay buenas conductas individuales, entonces vamos a tener un respiro de modo tal de que a nadie le falte, llegado el caso, la atención médica que corresponde. Sí es cierto que hay zozobra en el sistema general. Vos me dijiste 80% de la situación de las camas en los hospitales públicos, ¿cómo está el sector privado? Que está haciendo... Y es más, tiene mayor ocupación porque el sector, no se olviden que San Isidro es el segundo polo de salud del país. Entonces, están recibiendo de todas las provincias. A mí, intendente, me preocupa cuando se pone sobre la mesa esto de cerrar lo recreativo, que fue tapa en varios diarios el día de hoy, porque pienso, lo recreativo para algunos es trabajo para otros. Mi papá, por ejemplo, es profesor de tenis. Y todos los días me preguntan, ¿me llegan a cortar, dar clases de tenis y yo me quedo sin un ingreso que tengo los fines de semana? Lo mismo los cines, los teatros, sabemos que San Isidro, Martínez, zona norte, restaurantes... Yo te contesto con otra pregunta. ¿Cuál es el riesgo de contagio que puede tener un deporte al aire libre como el tenis? Y no lo sé, pero lo estaban poniendo como uno de los posibles puntos a cerrar el deporte al aire libre. Todo tiene que... Ahora, los lugares cerrados, obviamente, para la práctica deportiva, si no tienen la ventilación natural correspondiente, van a estar más cerca de sufrir restricciones. Lo que yo creo es que no hay que parar nada que dé trabajo. Y cada uno de los lugares tienen que aumentar la seguridad e higiene, las normas, la ventilación fundamentalmente. Intendente, también lo que sucede en San Isidro está muy vinculado a lo que sucede en la ciudad de Buenos Aires porque hay un tránsito permanente. El año pasado ya se había hablado de algunas medidas en conjunto. Este año esas medidas parecen un poco más complicadas. Digo, provincia tiene una posición de tomar medidas más restrictivas, ciudad tiene otras. Hay un tren que pasa en el medio donde se ven imágenes, la verdad, todos los días que uno lo ve y dice, acá es imposible tener distanciamiento. ¿Qué se imagina usted que se puede hacer y cómo ve esa relación entre provincia y capital? El AMBA es un conjunto. Todos vivimos en un lugar, vamos a trabajar al otro y viceversa. El tema del transporte público de pasajeros en los horarios picos es un vector de contagio sin ninguna duda. Con lo cual tiene que haber creatividad para no parar la estructura productiva, pero de qué manera no todos tener que funcionar en el horario pico. Tiene que haber creatividad respecto del estiramiento de los horarios. Claro, diferirlo. Porque también tengamos en cuenta que la concentración de horarios concentra el uso del transporte público de pasajeros. Alarcón, dale. Y eso no es lo que desea ningún gobierno. Totalmente. Alarcón. Intendente, mis hijas viven en San Isidro. Yo quiero aprovechar para felicitarlo, porque usted fue uno de los primeros intendentes que le dio importancia a la parte económica, que llevó en conjunto la prevención del COVID con la prevención económica. Los comercios casi nunca cerraron en San Isidro. Los felicito, porque los comercios que cerraron... Con buenos resultados sanitarios, porque si ustedes miran la cantidad de fallecidos cada 1.000 habitantes, cada 100.000 habitantes, en una población que es una población que también tiene muchos adultos mayores y adultos mayores,
y sin embargo el resultado sanitario es un resultado sanitario muy bueno. Nosotros queremos tener enorme cantidad de detección de positivos para poder dirigir la acción en cada uno de ellos. Gustavo, entiendo que esta política, mira, lo hablaba con Carlos Camburián varias veces que vino acá, que es importantísimo el testear. Vos tenés 21 centros de testeos. No creo que todos los municipios por ahí tengan la posibilidad de hacerlo. ¿Eso lo financia? ¿Es municipal? ¿Vos tomaste esta política y lo financia el municipio? Claro. El municipio financia 11 de los 20 centros de detección. Perfecto. Otros los financian las obras sociales. Perfecto. ¿Tenés idea cuántos casos hay? O sea, no sé si esto, me imagino que sí. ¿Cuántos casos por día de COVID tenés en San Isidro? Ayer hubo 153, pero la semana pasada tuvimos un momento de 220. Pero eso no nos preocupa. Yo quiero saber, cuanto más se sepa, más podemos aislar antes. Entonces, no contagien en la familia, no contagien en el grupo de trabajo, se puede hacer una detección precoz de cualquier complicación de la enfermedad. Yo quiero tener la mayor cantidad de detecciones positivas en el distrito. Eso no es lo que me preocupa. Quiero saber cada vez más para poder dirigir. ¿Cuánta gente hay? Claro, está muy bien. Sí, dale, Javi. La última que le hago, a ver, le preguntaba antes también, ¿cómo ve usted en este momento de la pandemia y sobre todo por las posiciones que se han manifestado, si hay unidad del sector político respecto de las medidas a tomar? Sí, hay. En general hay que diferenciar. Los que gobernamos estamos, independientemente de la cuestión del partido político, estamos más metidos en la cuestión objetiva. Los que no gobiernan, lógicamente, tienen el derecho a expresarse políticamente, pero no es tan objetiva la situación. Y es así responsable, se separa un poquito por ahí del arco opositor, que no tiene esa funciones. Y bueno, gracias, gracias. No hace falta que la responda, Gracias. No, en realidad era todo, me hablaron todos, no supe qué me preguntaban. No, simplemente si era responsable lo que hacía la oposición desde... Las distintas oposiciones. Junto con un conjunto de intendentes y de gobernadores, somos la oposición que gobierna y lo estamos haciendo bien. Acá tiene que primar el sentido común. Y hay líderes de nuestro espacio de Juntos por el Cambio que también están haciendo, y del radicalismo ni qué decir, que están teniendo una muy buena posición. Y después está lo otro, que son los excesos del que nunca gobernó. Bien, Gustavo, un abrazo enorme.